Es hora de saber lo que pasa aquí y en el mundo. Y en el mundo. Economía, política, el campo, policiales. Cuando hay información, Tu radio te lo cuenta. saber lo que pasa no es una opción, es una necesidad. En el otoño 2023, Magic. te cuenta lo que importa. Bien, como lo habíamos anunciado, ahora estamos en comunicación con la concejal Sandra Ferrandi, concejal de Juntos Pro Monte. Hola Sandra, buen día, ¿cómo estás? Hola, buenos días Martín, un beso enorme a toda tu audiencia. Bueno, nada, ahí luchando todos por ayudar a determinados sectores y agradecerte a vos que siempre nos da la posibilidad de poder contarle a la gente en qué cosas estamos trabajando. Por favor, es un gusto también para nosotros. Y bueno, vamos ya de lleno, digamos, a los temas que nos tocan hoy, porque en la sesión del Honorable Consejo Deliberante del día jueves 23 se aprobaron importantes ordenanzas que tiene que ver con honrar a veteranos de Malvinas, fomentar la producción del campo y proteger el medio ambiente. Y bueno, queríamos que nos cuentes, nos interiorices sobre estas ordenanzas que, bueno, como decíamos, ¿no? Son muy importantes para toda la comunidad. Sí, la verdad que temáticas interesantes. En el verano, además de haber estado recorriendo, además de en las vecinas de Monte saben que fuimos a ver varios sectores en ciudad y que tienen que ver con lo que queremos traer para Monte. Además de todo eso, también trabajamos desde lo legislativo con un gran equipo que tenemos de bloque para que empezaran las sesiones y arrancar con ordenanzas importantes que sean para transformadoras o que cubran necesidades, emergencias y urgencias que ocurren en Monte. Producto de esto es parte de las deudas pendientes que tenemos con nuestros veteranos de Malvinas, a quienes honramos y todos decimos que los consideramos héroes nuestros. En este caso fue Jorge Cabral, quien después de una charla con Chiesa le contaba que en muchos distritos en la Casa de los Veteranos había placas. Nosotros venimos trabajando con Néstor Ramos, que se ha incorporado a nuestro equipo a trabajar, que ya habíamos trabajado una ordenanza anterior, la sesión anterior, para la gente de Malvinas, que tiene que ver con declarar la película 1982, la de Malvinas, la última que se hizo. Sí. Así que charlamos con Néstor también le pareció una muy buena iniciativa, y después un grupo de excombatientes fueron a alguna comisión a hablar con los concejales, con lo cual tuvimos la alegría de poder que en las personas que son nacidas de Monte van a tener en su vivienda, y la gente cuando recorra Monte, o los chicos, es una parte de No Perdamos Nuestra Historia, van a tener esa placa en su casa honrándolos por la gran lucha y por el orgullo que sentimos de que ellos hayan estado al frente defendiéndonos en la guerra, más allá de que todos coincidimos que tal vez fue innecesario que mandaran criaturas en ese momento, imaginamos el miedo, pero la valentía, el honor y el orgullo que sienten merecen eso y mucho más, Martín. Así es que agradecida a todos los bloques que acompañaron, y también a Jorge Cabral, a Néstor Ramos y a Chiesa que estuvieron ahí trabajando en esa ordenanza, y bueno, y a todo el equipo, ¿no? Que también trabaja detrás, como Flor y como Nati siempre. Realmente un orgullo para toda esta gente y muy especialmente también, ¿no?, para toda su familia, sus hijos, su gente que con orgullo bueno, nos han defendido allí en Malvinas, ¿no? Han luchado. Es la historia, ¿viste? Es no olvidar la historia, es recordarlos. Empezó un camino hace unos años, y yo decía, particularmente desde que estoy en el Consejo Deliberante se ha notado mucho, y creo que unos años antes también, el enorme trabajo que venimos haciendo desde el Consejo Deliberante, que muchas veces se critica por resaltar la figura de los excombatientes con muchas ordenanzas. El año pasado Compromiso presentó una ordenanza para que se les diera un espacio físico donde la gente pudiera pasar y saludarlos, a nuestros héroes locales. Hubo varias ordenanzas que estuvieron muy interesantes, independientemente, como digo siempre, yo creo que la diversidad es importante, reconocer también las buenas cosas de los demás espacios políticos también es bueno, y la verdad que esa ordenanza de Compromiso fue muy buena, y un montón de ordenanzas más. La vigilia que ha propuesto el Ejecutivo, que vamos a estar por supuesto acompañando, nos pareció una excelente iniciativa. Todo lo que sea para devolverles un poquito de cariño y el amor que le dieron a la patria, claro, nuestros vecinos de Monte, es importantísimo. Sí, no, por supuesto. Bueno, también sabemos que se aprobó la ordenanza que tiene que ver con medio ambiente, es una ordenanza
que bueno, ha creado el programa Deforestación, un árbol por cada bebé recién nacido. Contanos de qué se trata, Sandra. Bueno, acá también quiero agradecer también a Mirta Piñón, porque en su momento esta fue una ordenanza incipiente en el 2004 que había hecho Laura Gallardo, con una visionaria, como le dijimos, pues la verdad es que en ese momento no se hablaba de temas del medio ambiente, fue una visionaria. Mirta nos pedía que no se perdiera y no se olvidara que había sido Laura la primera que había presentado esta ordenanza. Esta ordenanza por ahí le faltaban cosas, porque como era muy incipiente, había detalles para varios puntos para ir mejorando, como por ejemplo que contemplara no solo a San Miguel de Monte, sino también a todo el partido, a Berra, a Videla, a Abbott. Lo incluimos en la ordenanza, incluimos también cómo debía ser el procedimiento, y la verdad que también esta ordenanza nace producto de Juan Ibatichi, que era algo que él quería proponer, la trajo al equipo y ahí empezó a trabajar con Florencia Soria para que esa ordenanza tuviera definitivamente, y con Jorge Calderón, para que tuviera la posibilidad de tratarse. Tuvimos mucho trabajo en comisión, porque bueno, había varias cosas que los concejales de otros bloques nos planteaban, pero logramos sacarla de común acuerdo. Y también, ¿no?, pensar en esto, yo no me lo imagino ahora, mis hijos ya son grandes, pero haber plantado un árbol cuando nacieron mis hijos, además del impacto ambiental positivo que tiene esto, también es una especie de dejar algo en la historia y de obligarnos un poco también a entender la necesidad desde lo ambiental, pero también desde la historia de nuestros hijos, ¿no?, ver crecer el árbol, como lo decía Jorge Calderón, y a lo largo de la vida de nuestros hijos, es algo también maravilloso y muy importante. Así es que nada, ahí aclaramos un par de cuestiones de cómo debían ser los árboles y demás. Por eso fue que la ordenanza se presentó nuevamente, porque necesitaba muchas modificaciones. Claro. Pero la verdad que no queríamos dejar de destacar también la generosidad de Mirta, que en principio ella planteaba no olvidarnos de Laura, y que también contempló, llegamos a un acuerdo de mencionarla y poder modificar esta ordenanza, y a todo el cuerpo del Consejo Deliberante, a todos los bloques que acompañaron la ordenanza. Qué lindo, ¿no? Los chicos, cuando van creciendo, van viendo crecer su árbol, ¿no? Algo de ellos. Y los padres, ¿no? Y yo también, sí. Con mucha emoción, me emociona ver crecer mis hijos. Me imagino que lo que debe ser también poder verlo plasmado en algo que también da vida, que es tan significativo para la vida de las personas, ¿no? Claro. Bueno, hubo una resolución que han solicitado tareas de mantenimiento y entubado de la zanja ubicada sobre calle Chaco, una resolución también de la reparación de veredas rotas por raíces de árboles, cortes de césped. Contanos, por favor, sobre esta ordenanza. Es mucha la demanda de la gente que continuamente nos llama. Hoy voy a estar saliendo de nuevo a visitas. La verdad es que estamos tratando de hacer todo el esfuerzo para llegar a todos los lugares que la gente nos llama con necesidades. Son momentos difíciles donde a la gente le cuesta mucho pagar sus impuestos, y nosotros lo que somos es un nexo para que el Ejecutivo después vaya y dé respuesta a eso. Entendemos que puede ser que a veces frente al Ejecutivo hay cosas que se le escapen, pero bueno, en la responsabilidad que tienen los concejales, y para eso la gente los vota, es llevar la voz de ellos al Consejo Deliberante para que el Ejecutivo tome nota y resuelva esas cosas, ¿no? Claro, claro, sí, seguro. Bueno, todas son importantes, muy importantes, pero hay una que realmente ayuda mucho a la gente del campo, ¿no? Con esta ordenanza que ha declarado de estado de emergencia y o desastre agropecuario en el partido de Monte, que autoriza al Departamento Ejecutivo a realizar un descuento del 50% sobre el importe total de la cuota 2 del año, ¿no? La red vial. De la tasa de red vial, claro, de productores. Sí. Bueno, Martín, contarte un poco que nosotros desde hace muchos años, lo que hay algo que no se nos puede discutir es la coherencia en el trabajo. Venimos acompañando el campo desde hace muchísimo tiempo. Te diría, no solo desde que estamos en el Consejo Deliberante, recuerdo 2009 y en la crisis del 2015. En 2009 particularmente tuve la posibilidad de traer a Ramiro Tagliaferro, que era el esposo de María Eugenia Vidal, en ese momento era diputado, a una de las primeras marchas que se hacían por el conflicto del campo del 2009, con lo cual venimos acompañándolo porque además entendemos que en Monte la mayor parte del presupuesto, el dinero que entra al municipio, el 70% viene del agropecuario, lo ganadero. Monte no tiene y queremos que tenga, por supuesto,
que sea fortalecido por la industria, por el dinero que entre del turismo, digo, pero son cosas que todavía no lo hemos podido lograr de manera interesante. Solo el campo es el que está aportando, y cuando uno ve que arreglan una calle o que, no sé, ponen luminarias o que se toma un médico en una salita, eso se hace con el dinero que entra en nuestras arcas, y la mayoría viene del campo. Entonces en esta muchas veces se escucha, y yo he escuchado en el rundún de la política y en reuniones y en discusiones donde tenemos cada vez que defendemos al campo, bueno, pero el campo la junta en pala, bueno, pero el campo... Y me parece importante este cambio, ¿no?, de mirada respecto a eso, porque primero, el campo es quien genera los alimentos. El campo es el que nunca para, no paró en pandemia, no paró nunca, y es el que genera los alimentos del país. Está atravesando una grave crisis, porque con la sequía y además la cantidad de dólares que tenemos, ¿no?, siempre está expuesto a las pérdidas de un montón de cosas. Yo decía el otro día, daba un ejemplo en el Consejo Liberante, que es como si vos, que tenés un comercio de gastronomía, todos los años cuando lo abrieras, tuvieras el riesgo de que se te cortara la luz y se pudrieran las cosas cada 15 días. El campo siempre está a riesgo. O sea, habrá temporadas donde puede irle mejor, pero si hay sequía, tiene problemas. Si hay inundaciones, tiene problemas. Claro. Si el gobierno no lleva bien su política económica, como nos ha pasado, pierde dinero porque no lo dejan exportar, porque le cambian el precio del dólar, porque no pueden mejorar las máquinas, porque no pueden importar cosas que se necesitan para las máquinas del campo. Y la verdad que en un país que no se desarrolló industrialmente, claramente, el campo es el motor del país. Entonces no tenemos que olvidarnos. Nosotros el año pasado presentamos por segunda vez y fue aprobada ahí, el Ejecutivo finalmente la puso en ejecución, la ordenanza de los toros con un beneficio impositivo. Son caricias, tal vez no resuelvan la situación de fondo, pero sí tiene que ver con comprender cuáles son los sectores productivos de nuestro pueblo. Y digo esto porque si bien a nivel provincial hay una decisión, porque además se declaró el desastre por la sequía, sí. Digo, más allá que a nivel provincial está bueno que los municipios den estos gestos, los intendentes que dependen su presupuesto del campo, que tengan estos gestos. Me decía la presidenta de la Sociedad Rural, Marta Gaviño, con quien hablé y le pasé en su momento la ordenanza para que la revisaran, y nuevamente hoy hablamos a la mañana, me preguntó cómo iba eso, porque les urge que esto se resuelva. Charlábamos con ella que en Magdalena el intendente hizo este mismo tratamiento a la tasa de red vial por el 100% y hasta diciembre. Esto es un acompañamiento total que le hubiera encantado, y a mí también me hubiera encantado que se pudiera llevar a cabo. Nosotros fuimos prudentes y veremos si la sequía continúa, como parece que... Imaginemos que se estima que se perdió el 50% de la producción. ¿Y esto en qué nos impacta a nosotros? El vecino, el que está escuchando, mi mamá que está escuchando y seguramente está escuchando como siempre de casa. Que probablemente el año que viene no tengamos carne, que no tengamos harinas, que no tengamos muchas de los alimentos que necesitamos. Sí. Y al haber poco, como siempre, cuando hay poca oferta, lo que termina pasando es que suben los precios. Claro. Y la verdad que en la situación que ya vivimos, con el dinero que no nos alcanza y con la inflación que hay, realmente va a ser una situación muy crítica. Por eso es importante acompañar al sector para que pueda ir resolviendo la situación, salir de esto, porque son los sectores que producen en el país. Ojalá dentro de algunos años podamos hablar de que la industria blanda y que vaca muerta de dinero finalmente, y que se dejan de pelear y estamos produciendo gas, y que además hay industrias que fabrican y producen, pero no es la realidad de ahora, no sostiene el campo. Y no hay que dejar de olvidarse de eso, y todas las herramientas que este bloque encuentre las va a llevar al Consejo Liberante, y debo decir y volver a remarcar como en las anteriores, porque siempre escucho hablar mal, pero todo lo que te conté se ha hecho en consenso con todos los bloques, trabajando con algunos temas de discusiones, algunos a veces al principio se oponen, pero después llegamos a la razonabilidad y se logran las cosas. Es importante entender cómo se mueve la economía del monte. Nosotros queremos de nuestro espacio que se muevan otros sectores más de la economía del monte, claro. Pero en el mientras tanto es el único que nos da el sustento. Bueno, realmente, ojalá no se llegue a un acuerdo a que se pueda realizar, porque es una situación que nos compete a todos. O sea, como vos decías, ¿no? El campo nos da todo, y bueno, entre la sequía y demás,
lamentablemente cada vez va más para atrás, ¿no es cierto? No, y además, supongamos en tu caso, Martín, que he probado y me consta tu rica gastronomía, tus empanadas, tus pizzas, que vos dependés de la harina. Si nosotros no auxiliamos y no ayudamos al sector, la harina el año que viene va a ser imposible. Entonces terminan teniendo que cerrar su puerta muchas veces los comercios porque los costos Claro. no le dan, porque no pueden trasladárselo a la gente, pues bueno, podés cobrar una pizza 7.000 pesos, pues No, te la podés seguro, comprar. seguro. Entonces digo, hay que entender esto como una cadena. Además el campo no solo da los alimentos, arregla sus máquinas acá al monte, digo, acá al monte cada uno es su distrito, ¿no? Me refiero, compran acá, tienen empleados que le pagan los sueldos y vienen acá. Entonces hay que entenderlo desde ese lugar. Dejemos ese prejuicio que es el chacarero, el que tiene la camioneta y el que es rico, pues la verdad que no es así. Y hay muchos productores chicos que hacen un gran esfuerzo y este año van a tener mucha de la ganadería que la están vendiendo porque no la pueden mantener, porque no hay pasto para el pastoreo, lo que no llovió. Hay muchos que la industria lechera se está fundiendo porque cada vez sale más caro producir leche, porque después terminan la góndola con un precio carísimo, pero a ellos se las pagan 2 mangos. Entonces digo, hay que entender toda esta cadena productiva, sobre todo en los distritos que somos agroganaderos, Claro. básicamente. Sí, seguro, seguro. Te cambio un poquito el tema, Sandra, para consultarte tu opinión sobre esta decisión de Mauricio Macri de no ser candidato a presidente para estas elecciones. Bueno, Martín, nosotros primero, yo le tengo un gran cariño, lo he dicho siempre, entré al partido de la mano de Jorge Macri y Mauricio, allá con la Fundación Pensar, hace muchísimos años. Lo conozco personalmente, le tengo un gran afecto, acompañé todas las marchas en 2019, cuando nos íbamos del gobierno con el equipo de Monte, a quien le agradezco, fuimos a todos lados, a Junín, cada marcha que se hizo en Buenos Aires, en Junín, donde sea, lo fuimos a acompañar porque entendíamos que lo merecía. Es un líder, es quien formó un partido nuevo, nos invitó a todos en el 2003 a soñar con un partido que no era el tradicional, ni el peronismo ni el radicalismo. Tuvo 4 años de mandatos muy difíciles. Hoy vos ves que con la inflación que hay, con mucho menos nos paraban el país, nos paraban los colegios, había paros, digo, todo era un caos. Hoy el país está viviendo una situación dramática y eso no pasa, pero a pesar de toda esa contra que tuvimos, a pesar de que nos apedraron cuando él planteó la reforma de los jubilados, que hubieran ganado muchísimo más con la reforma que había hecho Mauricio, y la verdad que se tuvo que aguantar toda esa pedrada que nunca me voy a olvidar en mi vida. Digo, hoy los jubilados ganan mucho menos, pero no vemos que vayan los dirigentes a romper el Congreso, que tampoco me parece bien, pero están todos callados en silencio. Y un partido nuevo, un partido con poca historia, logró gobernar, a pesar de todo eso, los 4 años que tuvo al frente. Realmente nosotros se lo valoramos desde el espacio, cometimos errores, lo sabemos, y son las cosas que queremos enmendar para esto próximo. Sabemos que no hay margen, que la gente quiere que hagamos las cosas bien esta vez. Creo que se pecó de ingenuidad de haberse un partido nuevo y joven. Creo que esa experiencia nos sirvió. Pero más allá de eso, también el gesto político de él de salirse del medio para que se resuelvan definitivamente las candidaturas, que ya estamos a breve de que esto pase, y que también empecemos a discutir los temas que realmente le importan a la gente, ¿no? Que ya dejemos el tema de las candidaturas. Yo lo dije el otro día, tuve reunión provincial en Olivos, ahí entre Vicente López y Olivos, donde siempre nos juntamos por la mesa provincial, que entiendo el deseo legítimo. Todos los candidatos nuestros son los que miden. La verdad que tanto María Eugenia, Patricia, Horacio, Santilli, Ritondo, todos miden, tienen chance de ser, lo entendemos, es válido que quieran ser, pero la verdad que también no nos tenemos que olvidar que la gente no le alcanza para comer, que cada vez está más degradado la educación, que la seguridad es un desastre, que cada vez estamos más preocupados por eso. Digo, entonces no podemos dejar de prender el televisor y ver Santa Fe, lo que está pasando, y que todo esto ya está en el conurbano. Digo, hay que tomar decisiones de fondo, y en el medio de todo eso no está bueno que sea el foco las internas. Entonces este gesto de Mauricio ha hecho que los demás también entiendan dónde tienen que poner el foco, y eso me parece muy importante. Claro. Sandra, te quiero agradecer la deferencia de atendernos y bueno, en cualquier momento volvemos a comunicarnos. No sé si querés cerrar diciendo algo más. Gracias, Martín, muchas gracias, siempre gracias. La verdad que para nosotros es un año muy bueno, estamos muy contentos, pero no quiero dejar de destacar, y lo digo siempre en
digamos, en privado y en público, vos, tanto tu medio como el medio de Augusto y algunos medios que nunca nos han cerrado las puertas. Digo, hoy estamos en una muy buena situación, pero yo recuerdo allá lejos cuando arrancaba que nadie confiaba en que podía llegar. Siento mucha asimetría con lo de la selección, ¿no? Ese escalón y que nadie creía, que nadie confiaba en él, digo, y bueno, fuimos logrando tantas cosas, agradecerles, digo, porque eso habla también de la integridad de ustedes frente a medios, que si bien los medios tienen que vivir de la publicidad y también tienen ciertas limitaciones, siempre están informando las cosas a la gente de Monte, se merecen tener toda la audiencia que tienen, porque no hubo nunca nadie que los calle y nunca les importó cuando tuvieron que sacar al frente desde el que recién empezaba hasta el que estaba en el gobierno. Y eso habla también de valores, son valores que ustedes se los trasladan a sus hijos, y agradecida enormemente por eso, y hay que decirlo, ¿no? Porque cuando las cosas van bien es cuando uno tiene que ser más agradecido que nunca. Muchísimas gracias. Hasta cualquier momento, gracias. Gracias, Martín, un abrazo. Igual. Dialogábamos con la concejal Sandra Ferrandi de Juntos Promonte. En el otoño 2023, estas fueron las noticias.